Estructura social y clases sociales. Buenas noches, somos el equipo número 1, conformado por Marcos Rodríguez, Samuel González, Jorgelis García y mi persona, Andrea García, el cual le estaremos conversando sobre la estructura social y las clases sociales. Como breve introducción al tema, la estructura de la sociedad es el conjunto de relaciones que los hombres, como grupos sociales y económicos, establecen entre sí y que organizan los aspectos sustantivos de su vida en común, es decir, de su vida en sociedad. Como en el caso de la estructura de su aceptación genérica, la complementación del conjunto total de relaciones que los hombres establecen entre sí se encuentra dada por el conjunto de las relaciones que no organizan las actividades básicas de su vida en común, es decir, por el conjunto de relaciones no estructurales de la sociedad. Es conveniente adelantar que las relaciones que los hombres establecen entre sí se encuentran tanto social como históricamente determinadas. Según Marx, señala que en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un estado determinado de desarrollo de sus fuerzas productoras materiales. Se puede desprender dos puntos esenciales para el tema. El primero, la estructura está constituida por un conjunto de relaciones, en particular sobre las relaciones de producción y la estructura económica de la sociedad. Y segundo, tales relaciones se establecen entre hombres y no entre hombres y cosas o entre cosas. Relaciones sociales y las estructuras sociales. En mi caso yo me voy a encargarme de referirme del concepto de qué es la estructura social y las relaciones sociales. ¿Sí? Voy a hablar de delimitación conceptual, principales dimensiones del diseño organizacional y las estructuras de las organizaciones, un bosquejo a grandes rasgos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como muchos otros aspectos en temas sociológicos, no existe entre investigadores un consenso sobre qué es o qué se define por estructura social. La estructura social de una organización hace referencia a las relaciones relativamente permanentes en el tiempo entre distintos grupos de personas que los establecen sus componentes. La palabra estructura viene del latín structur, que significa construcción, fábrica. Y la estructura social sería entonces la caracterización de un todo por las relaciones mutuas que indican la distribución de sus márgenes. Según Hoffman y Coleman, las estructuras sociales están enraizadas en procesos psicológicos de la conducta individual. Esto quiere decir, esto lo explicaban como que para obtener resultados se enfocaban en maximizar premios o beneficios. Sin embargo, por otro lado, para Morton y Blay, las características de una estructura social están en los factores sociales, y ellos consideraban que estas vienen predeterminadas por contextos del entorno, culturales, tecnológicos, factores externos. Para Giddens y Archer, la estructura es un concepto dinámico en integración recíproca con las partes de los sujetos que condicionan y de los que se recibe una retroalimentación continua. A todas estas, el concepto hoy en día mayormente aceptado, llegar al consenso, fue el establecido por Brown en 1940, que define a esta como un sistema de relaciones sociales entre diferentes partes, sociedades o grupos. Entonces, es importante aquí aclarar que toda estructura social está identificada por 5 grandes rasgos. A saber, es una totalidad identificable, quiere decir que podemos saber cuáles son cada una de las partes que integran un grupo social, la interdependencia o interrelación entre estas partes, cuál es cómo se organizan, cómo se distribuyen y cómo se interrelacionan cada uno de los elementos que contemplan y que integran este conjunto
de la organización. Construcción o permanencia. Las estructuras sociales son permanentes en el tiempo. Esto quiere decir que no hay una tendencia a los cambios por largo del tiempo. Por regla general, las estructuras sociales no cambian. Desigualdad o distinción. Esto quiere decir que se pueden diferenciar y es claramente diferenciable los distintos elementos, grupos o individuos que integran a una organización social. Y la realidad habla de que las consecuencias de las acciones que toman cada uno de los individuos de la estructura social tienen un impacto real. Punto número 2. Estructura en las organizaciones. Se refiere al conjunto de relaciones que establecen entre las cosas estructura física, y entre las personas estructuras sociales. Surge como consecuencia de la puesta en práctica de 3 decisiones básicas: la división del trabajo, la jerarquía de las autoridades y los procedimientos de coordinación, pero también de relaciones informales. Habla de que la división del trabajo se refiere a la distribución de las tareas y responsabilidades entre cada uno de los miembros de la organización. Su sentido reside en el incremento de la eficacia y la especialización y la necesidad de plantear que tiene cada uno de los miembros de la organización. La jerarquía de autoridad, esta se refiere a determinar a quién corresponde la toma de decisiones en la organización, y plantea la estructura de una organización de tipo vertical, en donde cuanto más alto estés en la cadena de jerarquía, más cerca está de la toma del poder. Procedimientos de coordinación habla de las reglas específicas que deben estar planteadas o que se plantean generalmente para llevar a cabo cualquier coordinación de tareas, funciones y dentro de la organización. Manuales de organizaciones y métodos y todo esto que lleva como los parámetros que definen sobre la base de lo que se debe argumentar cualquier relación de la organización. Y finalmente, las relaciones informales, estas no están específicamente definidas en ningún manual de la organización, pero esto da cuenta de las relaciones que existen de tipo afectivas, de transmisión de conocimiento, de transmisión de información, alianzas estratégicas, que estas, si bien no forman parte de la estructura de la organización, dan cuenta de procesos de interrelaciones que se dan de manera empírica. Finalmente, cierro con el tema de la estructura, de las dimensiones de la estructura social. Hatch en 1997 estableció que cada organización trata de desarrollar su estructura de la manera más adecuada a las circunstancias en que se encuentra. Clases sociales y estratificación de Rodolfo Steinhagen. Un viaje por la estratificación social. Imaginen la sociedad como una torta dividida en varias capas. Cada capa representa una clase social, con personas que comparten características similares como su riqueza, educación y poder. Rodolfo Steinhagen, en su libro Clases sociales y estratificación, nos invita a explorar estas capas y entender cómo se construyen y cómo afectan nuestras vidas. En esto realizamos varias preguntas. ¿Por qué existen las clases sociales? Steinhagen nos explica que las clases sociales no son algo natural, sino que son el resultado de procesos históricos y sociales. La distribución desigual de recursos, el acceso a la educación y las oportunidades laborales son algunos de esos factores que influyen en la formación de estas clases. ¿Cómo afecta la clase social a nuestras vidas? Nuestra clase social influye desde los aspectos de la educación que recibimos hasta las oportunidades de empleo que tenemos. También afecta nuestra salud, nuestra esperanza de vida y nuestras relaciones sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Steinhagen nos invita a reflexionar sobre las desigualdades sociales y a trabajar por una sociedad más justa y más equitativa. Para lograr este objetivo no es fácil, es necesario promover políticas públicas,
que reduzcan las desigualdades, fortalecer la educación y fomentar la movilidad social. En resumen de todo esto que les estoy planteando, el libro de Stephen Hagen es una invitación a pensar críticamente sobre la estructura social y reconocer el papel que jugamos en la construcción de una sociedad más justa. Al comprender las dinámicas de la estratificación social, podemos trabajar juntos para crear un futuro más igualitario para todos. Para concluir, la estructura social se refiere a la forma en la que las diferentes clases sociales están organizadas en una sociedad, mientras que las clases sociales se refieren a grupos de individuos que comparten características similares en términos de riqueza, poder o estatus social. En términos generales, la estructura social de una sociedad se compone de diferentes capas o estratos, que pueden estar determinados por factores como la riqueza, la ocupación y la educación. Estos extractos suelen estar organizados jerárquicamente, con algunas clases sociales, teniendo más poder, privilegios o recursos que otras. Por otro lado, las clases sociales se refieren a los grupos de personas que comparten una posición similar en una estructura social y que comparten características comunes en términos de ingreso, educación, ocupación, entre otras. Las clases sociales pueden estar divididas entre clases medias, altas o bajas. También pueden existir otro tipo de categorías que las distingan. Históricamente, las clases sociales han evolucionado junto con los cambios económicos y políticos. Bajo la Revolución Industrial, esta marca una inflexión entre el desarrollo de las clases sociales modernas, creando un nuevo contexto de producción y trabajo. El surgimiento del capitalismo y la urbanización dio lugar a nuevas formas de organización social, a una consolidación de clases obreras que luchaban por condiciones laborales justas y derechos fundamentales. Estos movimientos dieron origen a ideologías políticas que buscaban una igualdad social, como es el socialismo y el comunismo, que critican las desigualdades inherentes del capitalismo. Por otra parte, a medida que las economías se van globalizando, la movilidad social se vuelve más compleja. Las brechas entre la riqueza y el acceso a servicios básicos, como educación o salud, se han ampliado, exacerbando las diferencias entre las clases sociales. En este sentido, podemos decir que el concepto de clase creativa propuesta por Richard Florida sugiere que la innovación y el conocimiento están concentrados en un grupo específico que se caracteriza por su creatividad y habilidades técnicas, lo cual puede generar tensiones dentro de un tejido social. Entonces, según todo lo mencionado, podemos decir que la estructura social y las clases sociales son conceptos interrelacionados que se han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Comprender esta dinámica es fundamental para abordar las desigualdades presentes en nuestras sociedades actuales. Las estructuras de clase no solo afectan la distribución de recursos, sino que también influyen en la cultura, el acceso a oportunidades y la calidad de vida de los individuos. Los desafíos contemporáneos nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos trabajar hacia una sociedad más equitativa, donde las barreras clasificatorias se disminuyan y se promueva un entorno donde cada individuo tenga la oportunidad de alcanzar su potencial bajo su esfuerzo y dedicación. Es importante destacar que en Venezuela, debido a la crisis económica y políticas que atraviesa el país, las diferencias entre las clases sociales se han intensificado y ha surgido una brecha más amplia entre la clase alta, media y baja. Además de la movilidad social se ha visto restringida y muchas personas han caído hasta en pobreza extrema. Muchas gracias por su atención.